Está complicado llegar al campus por la lluvia, así que vamos a esperar un minutito. Y 20 en punto, largamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Los chicos ya están presentes. Está difícil el campus para estacionar. Oscuro debe estar nuestro pobre campus. Ahora uno ya extraña a esta altura. No un día como hoy, un día como hoy está muy buena la clase virtual. Porque después se pone feo a la noche para venir. Cortó la luz. Bueno, menos mal que no vamos a usar el aula virtual. Gran problema de luz. Es un gran problema la luz y el aula virtual se usa mucho para los exámenes, así que complicado. Perdón, Natalia, no tenía silenciado el micrófono. Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, bueno, no, les decía que en la clase anterior habíamos hablado de que todo trabajo de autoría conlleva un riesgo a que uno opine en forma inapropiada en función de la circunstancia del caso. O sea, que uno emita una opinión limpia cuando en realidad no tenías que emitir una opinión, no tenía que emitir una opinión, no una opinión limpia, sino a lo mejor una opinión con alguna salvedad o alguna observación de las que vamos a ver más adelante. Entonces, en función de ese riesgo, tenemos que empezar a transitar. Vamos a suponer que viene un cliente y nos ofrece hacer una auditoría. La pregunta es, dentro de todo esto que tenemos que hacer, ¿cómo iniciamos ese trabajo de auditoría? Bueno, más o menos sería de la siguiente manera. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? ¿Se ve la filmina compartida? Sí, se ve. Gracias. Bueno. Primero que, en primer lugar, a ver, me parece que acá. En primer lugar, nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo. O sea, el auditor no va a llegar a una empresa y decir, bueno, empecemos a trabajar, primero tenemos que saber de qué riesgo estamos hablando. En el momento, esa evaluación de riesgo, obviamente, que antes de aceptar un trabajo en lo que se llama la fase del pedido de cotización, hay que empezar a evaluar el riesgo, que obviamente va a ser completado después. O sea, antes de firmar el contrato, ustedes no van a saber todo, no van a tener determinados todos los riesgos, pero por lo menos algunos riesgos a grandes rasgos tendría que estar conociendo para decidir en definitiva si aceptan el trabajo o no aceptan el trabajo. Después, una vez que aceptan el trabajo y firman el convenio de autoría, pueden surgir circunstancias que si ustedes hubieran conocido anteriormente, a lo mejor no hubieran tomado el trabajo. Pero bueno, ya lo tomaron y lo tendrán que hacer. Si en lo que aparece con posterioridad a la firma de contrato es tan complicado para ustedes que no quieren hacer la auditoría, entonces en ese caso lo que tendrían que negociar con la empresa es la rescisión del contrato. ¿Sí? Entonces,
La identificación de riesgo en un momento va a ser al momento que nos pide la cotización. Y vamos a completar en lo que se llama en la fase preliminar de la auditoría. Que ahora, más adelante, vamos a empezar desde lo que se llama el conocimiento del ente. Y entonces el objetivo va a identificar aquellos factores de riesgo que sean importantes como para tener alguna respuesta especial de la que vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo obtenemos el conocimiento de esos factores de riesgo? Si fuera una auditoría recurrente, vamos a... Vilma Río, está linda tu música, pero por ahora yo le silencio todos los micrófonos, pero aparentemente no lo toma, así que traten de silenciar cada uno el micrófono. Bueno, continuamos. Entonces el auditor lo que tiene que hacer es eso, era la filmina anterior, perdón, era esta. ¿Cómo obtiene el conocimiento de los factores de riesgo? Él no se va a sentar y le van a decir mira, tiene tal riesgo o tiene el otro riesgo. O sea que uno, bueno, tiene que empezar a trabajar. Una es, si fuera una auditoría recurrente, la experiencia anterior es con la entidad. Si no fuera una auditoría recurrente, obviamente no tenemos experiencia con la entidad, digamos, este punto no sería de aplicación. Esto sería de aplicación en el caso de que vamos a hacer un nuevo contrato de auditoría. La otra es la información obtenida con los auditores anteriores. O sea, uno puede preguntarle, o sea, bueno, ¿quién fue el auditor anterior? El auditor anterior fue Fabián Esquivel. Bueno, uno podría pedir la autorización al cliente, el cliente tendría que autorizarle al auditor y uno podría preguntarle al auditor anterior algunos temas o alguna información general que ustedes quieran conocer. ¿El auditor anterior está obligado a comentar algo? No. Pero bueno, dentro del espíritu de colaboración que establece el código de ética y que establece, dentro del marco del cual se desarrolla la profesión, uno trataría de colaborar. Obviamente que no lo puede hacer a espalda del cliente, o sea, porque por el tema del secreto profesional, ustedes van a tener que conseguir una autorización del cliente para poder decirle al nuevo auditor lo que quieran. Las auditorías no cambian de sistema, o sea, las empresas no cambian de auditor solamente porque se haya peleado o no le haya pagado y el auditor anterior se fue, sino que, como yo siempre digo y exagerando, si yo gano el Kini 6, ahora está medio evaluado, pero por ahí gano el Kini 6 y no quiero trabajar más en la profesión, o sea, no me voy mal de la empresa, me voy porque no tengo más ganas de trabajar, o me jubilé, o me mudé, o cualquier otra cosa. O sea que no necesariamente el cambio de auditor se refiere a un problema con el cliente, digamos, ¿sí? O sea, puede ser otra circunstancia. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy jubilando, no tendría ningún problema de compartir la información anterior. La información del auditor anterior también es importante porque, si bien ahora, como vimos en la clase anterior, existe el cobro indirecto, si un cliente no le pagó al auditor anterior, ¿por qué ustedes suponen que le van a pagar? Pero bueno, es una cuestión de política profesional en la cual yo no me quiero meter, pero bueno, tendrían que tener en cuenta eso, digamos. O sea, ahora es más difícil el tema de auditoría porque la auditoría anterior, casi como por el sistema de cobro indirecto y el sistema centralizado en el Consejo, es difícil que encuentre una auditoría que no te paga, ¿sí? O sea que hoy, al día de hoy, en Misiones, disculpen. Si tuviéramos en clase ya me estarían aislando. Bueno, entonces, una fuente de obtener, a ver cuáles son los factores de riesgo, podría ser hablar con los auditores anteriores, teniendo en cuenta estas salvedades que yo o estos comentarios que le hice al respecto. Otro de las formas de obtener el conocimiento de los factores de riesgo es mediante indagaciones. Indagaciones, cuando sale indagación de autoría, estamos preguntando. O sea, indagar significa preguntar. Es decir,
preguntar al directorio, a la gerencia, a los funcionarios de la empresa, uno va indagando, va preguntando aquello que le interesa, qué compran, qué venden, tienen mucho juicio, no tienen mucho juicio, qué sé yo. La indagación se refiere a la actividad del auditor, donde va y pregunta a la persona que ustedes estiman que sabe del tema determinadas circunstancias. Por supuesto que los temas importantes a esta altura van a ser, vieron que ahí dice directorio, gerencia o funcionario de la empresa. Estamos hablando de un nivel gerencial para arriba, o por lo menos un nivel de jefe para arriba. En esta primera etapa no vamos a ir a hablar todavía con el cadete, ni vamos a ir a hablar con el encargado del depósito, probablemente, no, a lo mejor no entre sí. La indagación a empresa con funciones importantes dentro de la reunión. Y después las observaciones directas obtenidas en el proceso de recopilación de datos. O sea, observación directa es cuando el auditor va mirando cómo se hacen determinados procedimientos, cómo se hace determinada tarea dentro de la empresa. O sea, cuando usted entra en la empresa, observan, miran, van viendo cómo se realizan determinadas actividades. En este caso particular, la recopilación de datos, que es en definitiva donde van a terminar los estados contables. Acá no necesitamos saber el circuito exacto de la recopilación de datos exacto de venta, pero a lo mejor queremos saber, bueno, está bien las ventas, cómo se viene de dónde, se importa de los datos de la FIB, se cargan manuales, se cargan 2 veces, bueno, en líneas generales, cómo se hace y cuáles son los procesos importantes que tiene la empresa. La lectura de los estados contables anteriores, obviamente que eso le va a dar una idea del riesgo. Si ustedes, por ejemplo, leen los estados contables anteriores, van a decir, bueno, el viene de cambio no es significativo, entonces el viene de cambio no tiene factores de riesgo, digamos. Pero bueno, un montón de toda la lectura de estados contables de 1, 2 o 3 periodos anteriores le va a facilitar a usted el conocimiento de factores de riesgo de la auditoría. Si ustedes estiman que es una empresa altamente rentable, que es una empresa que vende mucho y miran la cuenta de impuestos a la ganancia y ve que no paga impuestos a la ganancia, podría decir, bueno, podría ser un factor de riesgo decir, che, ¿por qué esta empresa que vende mucho y teóricamente debería ganar no paga impuestos a la ganancia? Bueno, uno no llega a ninguna conclusión acá, uno únicamente está explorando de qué se trata la empresa con la cual yo voy a firmar un contrato de auditoría. Notas periodísticas, o sea, si ustedes leen, vamos a suponer, leen los diarios, leen los portales, leen Twitter, leen algo más serio que Twitter, digamos, como dicen, que sean empresas con responsabilidad editorial, como le llaman ahora, bueno, uno va leyendo, si vienen y me dicen una empresa y uno está leyendo que porque uno lee el diario y dice empresa en quiebra, la empresa tal está por quedar en quiebra, bueno, uno de la nota periodística saca determinada información, ¿sí? Ustedes agarran cualquier diario, cualquier portal y van a ver que ahí adentro, si buscan, tienen muchas notas periodísticas. Ahora es fácil, con Google ustedes ponen, me vienen a pedir la autoría de Fabián Esquivel, Sociedad Anónima. Ponen en el buscador Fabián Esquivel, Sociedad Anónima y le va a salir todo lo que existe mío. ¿Sí? De todos los portales, de todas las cosas, todas las notas, va a salir todo. O sea que Google también puede ser una gran herramienta de auditoría. Publicación especializada, por ejemplo, si a ustedes le están contratando una empresa ganadera, indudablemente van a ir a buscar publicación especializada en ganadería para ver, bueno, de qué se trata el sector y cómo estaría ubicado nuestro posible cliente, que todavía no firmamos una auditoría. ¿Y cuáles son los factores, con ese conocimiento, todas esas tareas, qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar que existen algunos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, la integridad de la gerencia. O sea, si la gerencia o la dirección no tiene integridad, sonamos, digamos. O sea, ya de ahí para abajo, todo va a ser complicado, ¿sí? O sea, las buenas prácticas o la buena administración normalmente viene de arriba hacia abajo, digamos. Si las de arriba están, la gerencia y la dirección está mal, imagínense ustedes cómo va a estar la conciliación bancaria o cómo va a estar las ventas. O sea que ese es un factor clave a determinar en este momento para decir, bueno, antes solía dar nombres y hacía chistes sobre personajes públicos, pero bueno, ahora es más complicado, digamos, pero
podría decir, y creo que no se va a enojar porque no está, decía, bueno, si ustedes llegan y el que la atiende Pablo Escobar, y bueno, ¿sí? Ya es complicado auditar una empresa. Y usted que es el director, ¿y cómo se llama? Pablo Escobar. Por lo que dicen, lo aclaro por lo que dicen las películas, no me consta ni juzgo si era así o no era así, digamos, pero como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que yo de qué estamos hablando, digamos, ¿sí? Llévele eso a un terreno, a una dirección más terrenal, digamos, o sea, eh, importantísimo quién ejerce la gerencia, sobre todo en las empresas que nosotros, la mayoría de las empresas que nosotros tenemos en el medio, son sociedades de gerencia porque son sociedades de responsabilidad limitada, donde hay un socio gerente o una dirección o una sociedad no. ¿Qué pueden tener? ¿Por qué estos factores? Porque ellos hacen actividades ilegales o que a veces ronda lo ilegal, digamos, a veces no es precisamente ilegal. Bueno, una actividad ilegal sería que compre y vende armas, digamos. Bueno, entonces, a todas luces, ahí nomás terminó el proceso y se van a otra actividad. La predisposición a manipular cifras, porque, por ejemplo, bueno, no quieren pagar impuestos y, bueno, tienen una predisposición espectacular a querer dibujar las cifras para no pagar impuestos o dibujar la cifra para obtener el préstamo, como habíamos visto en ese caso. Dificultad en la vida privada, muchas veces, digamos, ustedes, no hay que ir muy lejos, o sea, ustedes viven en Posadas, están en Posadas y miren el negocio, vayan a algún negocio, miren el negocio y miren el auto que está enfrente del negocio. Y ustedes dicen, no se condice el auto con con el, digamos, con la actividad económica que tiene declarada. Pero bueno, entonces, pues, decisiones audaces, muchas veces, digamos, compra y vende a mercado futuro, a operaciones a futuro, todo eso hace más difícil una auditoría. O la inexperiencia, por ejemplo, que ustedes lleguen, vamos a suponer a Carrefour, le toca auditar a Carrefour, una empresa internacional o una empresa X que se dedica a la distribución de energía eléctrica a todo el país, y el director es una persona de 23 años con ningún estudio y ni siquiera pariente ni siquiera el hijo del dueño, digamos. Entonces, usted ¿qué es esto, digamos? O sea, es raro, digamos, ¿sí? No quiere decir, que uno, porque la experiencia, no hay que tomar, como decía antes, que bueno, que una empresa tenía que ser dirigida por una persona de 40 años. Hoy por hoy, las empresas top y lo más son gente de 23 años, digamos. O sea, el de ustedes se recibe a los 24, 25 años ya perdió 3 trenes, digamos. O sea, le queda alguna otra posibilidad. Pero si ustedes miran Google, miran, no sé, Mercado Pago cuando se inició, mira, todos estamos hablando todo de gente joven, digamos. O sea que la inexperiencia es a lo mejor para determinados tipos de actividad, digamos. Y distinto, hasta por ejemplo, se podría dar en mi caso, yo tengo vasta experiencia en salud, pero no tengo nada de experiencia en energía eléctrica, digamos. Si ustedes van a una empresa y yo soy el director de una distribución de energía eléctrica, qué raro, ¿no? Porque si este trabajó toda la vida en salud, ¿por qué le dieron este cargo? Bueno, son todas cosas que ustedes tienen que ir pensando, ir conociendo a medida que va llegando. Esta evaluación es importante porque en definitiva lo que ustedes van a decir, acepto o no acepto un trabajo de autoría. A lo mejor acá parece como demasiado complejo, pero estamos hablando de una gran empresa, digamos. Esto obviamente en una empresa muy chica, a lo mejor esto es mucho más sencillo de llevarlo a la práctica. Cuando ustedes entran, siguen en la empresa, están en la empresa y dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la organización? Tiene una estructura muy compleja, o sea, compra y vende sillas, pero tiene muchos niveles de gerenciales, tiene asesores, tiene tercerizado algunos servicios, o sea, demasiado complejo en relación a la actividad que desarrolla. Bueno, le podría llamar la atención. O tiene gran número de subsidiarias. No es lo mismo auditar una empresa con una sucursal que 10 sucursales y subsidiarias en las cuales se tiene el control. No es lo mismo operar una entidad, una sociedad anónima, que una entidad que está sujeta al control. Por ejemplo, vamos a suponer, si a usted le toca auditar SAMSA está sujeto a un montón de regulaciones que tendrá que cumplir, digamos. Entonces no es lo mismo
Ni que hablar si fuera uno que está en la Comisión Nacional de Valores. Pero vamos a suponer algo más nuestro, una cooperativa, está sujeta a la entidad de control que tiene que, digamos, que tiene que cumplir. Entonces eso va a influir el día de mañana. El estilo gerencial también, que es un poco lo que yo habíamos hablado anteriormente, también influye en la naturaleza de la organización. Por ejemplo, una actividad muy compleja a realizar y con poca estructura, digamos, un estilo gerencial muy arriesgado, muy jugado, muy centralizado, todo puede influir. Quiere decir que todo esto va influyendo en la auditoría y no existen dos auditorías iguales, digamos. O sea, todo esto ya le va dando la pauta que cada auditoría va a ser distinta. Otro tema a considerar antes de aceptar o no aceptar es qué incidencia tienen los resultados de los estados contables en esa empresa. Si existen, es común que los directores cobren remuneración basada en resultados, ya es un riesgo. Ahí nomás la empresa va a tratar de ocultar pasivos, de no registrar contingencias, de adelantar venta, porque va a querer cumplir los objetivos para cobrar los honorarios. Eso desde el vamos. Si la empresa, el vendedor cobra comisiones, va a querer inflar las ventas para cobrar comisiones. Si el personal cobra un porcentaje de la ganancia cuando se obtiene determinado resultado, también va a incidir. O sea que lo que en definitiva se haga con el resultado de los estados contables va a tener una incidencia. Ahora, si sobre los estados contables el resultado no cobran los honorarios, no cobra el personal, y no pasa nada, digamos, ¿sí? O sea, en ese caso, el riesgo sería menor que en el de la otra empresa. Si la empresa va a ser vendida, también ya es un riesgo mayor porque, bueno, indudablemente va a querer mostrar una mejor situación. Si quiere reducir la carga fiscal también, si tiene acuerdos financieros también son importantes. Otro factor de riesgo es el ramo del negocio. Todo esto no quiere decir que uno no va a aceptar la auditoría. Lo que uno está haciendo es determinando con qué se va a encontrar el día de mañana, ¿sí? Otro aspecto es el ramo del negocio, ¿sí? No es lo mismo comprar silla y vender silla, como siempre digo, no porque sea fácil vender silla, digamos, no es fácil vender silla, tiene todo su técnica, hay que buscar la silla, hay que buscar el comprador, o sea, pero es relativamente sencillo. Ahora, si ustedes hacen whisky de 20 años o hacen cruceros que tienen un periodo de construcción como de 10 años, 5 años, y bueno, el ciclo operativo es distinto, digamos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo auditar una empresa que hace un viñedo que una empresa que compra y vende sillas. No es lo mismo. Ni siquiera, bueno, ahora ya el ciclo operativo no es tan largo, pero en una época cuando el estacionamiento de yerba, que duraba 3 meses, 6, a veces 6, que tenía sus complicaciones mucho más de lo que tiene ahora. Digamos, ahora con las cámaras de estacionamiento acelerado, en 3 días creo que ya se larga la yerba. No sé si 3 días, pero es mucho menor que lo que tenía anteriormente. Quiere decir que tampoco el ciclo operativo o los riesgos que uno tiene son permanentes a lo largo del tiempo, digamos, porque la operatoria de la empresa va cambiando y las técnicas van cambiando. Si la empresa usa técnica financiera compleja, también va a ser, si ustedes tienen que auditar una compañía de seguro, que es difícil que nosotros salgamos de acá para auditar una compañía de seguro, pero vamos a suponer, porque la mayoría de las compañías de seguro son empresas que están en Buenos Aires y son empresas grandes, digamos, lo que nosotros tenemos acá, el productor de seguro, el negocio, que es otra cosa. Pero si usted le tocara auditar una compañía de seguro, necesita un actuario, tiene técnica financiera compleja, van a tener valor actual, van a tener... no es lo mismo, vuelvo a insistir, que el que compra y vende silla. Es mucho más sencillo, digamos. En algunas empresas existe estimaciones contables significativas. Una estimación contable significativa, si bien los estados contables, todos los estados contables, la mayoría de los estados contables hay estimaciones de previsión para incobrables, de amortización, de valor de recupero de las mercaderías, hay estimación de la capacidad de generar futuro flujo de fondos de los activos intangibles, hay estimación de si se va a ganar o se va a perder un juicio. O sea, los estados contables en general tienen estimaciones, pero hay empresas que tienen más o estimaciones más graves que otras. Por ejemplo, si a usted le toca auditar una empresa de salud, un sanatorio, tiene un montón de juicios, o no un montón, pero puede tener 0, puede tener varios, donde tiene juicios de mala praxis, digamos, que son juicios a largo plazo y por valores muy significativos. Entonces, estimar contablemente ese hecho es difícil, ¿sí?
No es lo mismo, vamos a nuestra pobre silla, si usted compra y vende silla, así no tiene muchas estimaciones que realizar. Y el tipo de actividad también va a influir, o sea, no es lo mismo auditar una empresa que se dedica al comercio que una empresa que se dedica a la producción y una empresa que se dedica al servicio. Una empresa que compra y vende, los bienes de cambio son importantes y los bienes de uso no tanto. Una empresa que produce, los bienes de cambio son importantes y los bienes de uso también son importantes, son más importantes porque tiene una fábrica. Y en el caso de una empresa que hace servicio, no tiene ni bienes de cambio ni a lo mejor no tiene bienes de uso, pero sí tiene mucha incidencia las erogaciones que se hagan para sueldos y cargas sociales. El ambiente de negocio también es importante porque no es lo mismo. Hay empresas comerciales, vamos a poner una empresa que vende electrodomésticos, quizás no tengan tantos problemas, pero hay empresas que los cambios tecnológicos, no sé, el de electrodomésticos, no sé si fue feliz mi ejemplo, pero hay empresas donde el cambio tecnológico es tan constante que el producto puede quedar obsoleto, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes compran y venden computadora, tienen que comprar rápido porque la tecnología va cambiando y cada vez queda obsoleta y pueden quedar con mercaderías sin valor de reventa. Cambios sociales de los consumidores, qué sé yo, a lo mejor antes ustedes vendían carne y era una empresa que la carne salía sola, que vendían todo, qué sé yo, pero así como va la tendencia de la gente, va a llegar un momento que los consumidores están cambiando, se están volviendo vegetarianos, veganos, que a lo mejor el que tenga carne va a quedar así, no va a tener, o sea, va a incidir en una empresa que se dedica a carne, ¿sí? De hecho, el consumo de carne se reduce, ya sea por el encarecimiento del producto, por el cuestiones, pero también muchas veces por cambio en los consumidores. Qué sé yo, por decir algo, a lo mejor hace 5 años uno usaba un perfume que se probaba en animales y hoy la gente no quiere saber, o vendía tapado de bisón o vendía tapado de piel de animales, que hoy sería una barbaridad, digamos. O sea que los cambios sociales y consumidores van incidiendo en la empresa. Algunos en el largo plazo y otros no tan en el largo plazo, digamos, ¿sí? Qué sé yo, el que vendía barbijo el año pasado no existía y el que vende barbijo este año es un número uno. Cambios en la reglamentación, el organismo de control también incide en el ambiente de negocio, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores es una entidad que regula mucho, digamos, ¿sí? Entonces influye la auditoría. Y también influye que tenga partes relacionadas. Las partes relacionadas se refiere a que tenga empresas controladas o vinculadas, porque todo eso va a terminar o en BPP o en consolidación de estados contables, lo cual indudablemente tendrá su efecto. Y cuando más transacciones significativas o frecuentes tengan entre las partes relacionadas, mayor riesgo también de auditoría van a tener o van a tener que verificar ese importe. Si una empresa, como las que suelen ser nuestras empresas misioneristas, que son la empresa solita, no van a tener el problema con partes relacionadas. Bueno, miro el chat a ver si hay algo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Cristian, ¿es con coma? No, coma se entendió, está bien, ¿no? Así es. No se entendió todo junto. El valor de la coma. Bueno, dejan tomar un matecito para... Entonces, con todo esto, cuando el auditor hace, el objetivo de todo esto es identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Incorrección material se entiende errores importantes, digamos. Entonces, lo que yo busco es cuáles son los factores que podría tener errores materiales, ya sea debido a fraude o debido a error. ¿Sí? Tanto en el estado financiero como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Eso lo vamos a ver ahora, cuando pasemos el tema del contrato, vamos a empezar con el conocimiento. Pero bueno, con esa parte que hicimos anteriormente, estamos en condiciones de decir, bueno, cuáles son los riesgos generales que tenemos. No vamos a ver todavía específicamente el riesgo de la previsión para incobrable, pero ya vamos a ver
si tiene empresas relacionadas, como el gerente, ya vamos a tener un panorama. Lo vamos a completar en este paso que dice acá, que es el conocimiento de la entidad y su entorno. Esto que dice acá, los procedimientos de valoración del riesgo son lo que dicen las NIAs, digamos, ¿sí? Y las NIAs dice que los procedimientos para valorar el riesgo son lo mismo que yo le había puesto acá, esto que te puse acá, conocimiento de los factores, expuesto de otra forma y un poco más científico. Que los procedimientos para valorar el riesgo son indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan disponer de información que puedan facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Fíjense que yo acá puse, en idioma más criollo, le puse simplemente indagación al directorio, gerencia o funcionamiento y le expliqué el resto. Las NIA son muy precisas en sus definiciones. Entonces dice que las indagaciones ante la dirección y otra persona que a juicio del auditor pueda disponer de información que pueda facilitar la identificación de riesgo de incorrección material. No dice, usted vaya y tiene que preguntarle al gerente esto, tiene que preguntarle al otro gerente tal cosa. O sea, no, a juicio del auditor, a juicio de ustedes, tiene que definir a quién le podrían ir a preguntar cosas que le van a ayudar a identificar los riesgos. En segundo lugar, la forma de obtener los procedimientos analíticos. Recuerden que yo les dije acá, lectura de los estados contables, ¿sí? La lectura de los estados contables, en realidad, si ustedes leen, no van a llegar a nada, porque ustedes van a leer y van a decir, ah, sí, leí. Es como cuando yo les digo, leen la materia, bueno, leo la materia, pero no llegué a nada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la lectura? En ejecutar procedimientos analíticos, que vamos a ver en detalle ahora, no sé si en la clase de hoy o de mañana, que consiste en evaluar la información financiera realizada mediante análisis de relaciones. Es decir, que eso que ustedes vieron en la materia, análisis de estado contable, que en realidad creo que se llama estado contable y análisis de estado contable, y en el futuro se van a dividir en dos materias, una va a ser estado contable y otra va a ser análisis de estado contable, esa técnica de análisis de estado contable le sirve para dos cosas. Yo me desayuné, Cristian, me desayuné porque muchas veces le di a los alumnos como que ya saben hacer análisis de estado contable, porque en mi época, bueno, no sé por qué, en qué momento se dejó de dar análisis de estado contable. Cuando yo cursé, no voy a decir hace 35 años porque se van a reír de mí, van a decir muy viejo, pero vamos a suponer que cursé estado contable en el año 86, se daba análisis de estado contable y se daba estado contable y análisis de estado contable, las dos cosas. Y en análisis de estado contable, además dábamos el ajuste por inflación, porque en primer año no habíamos dado ajuste por inflación. Entonces, yo siempre pensé, y después me di cuenta que los alumnos no saben, no sé por qué desapareció del plan de estudio, no entiendo. Bueno, la cuestión es que ahora se va a arreglar ese error y va a haber una materia que es estado contable y otra materia que va a ser análisis de estado contable. El contador no puede desconocer análisis de estado contable. Yo no entiendo cómo se recibieron acá varios alumnos durante varios años no sabiendo estado contable. Si tiene como optativa, es una materia que obviamente tienen que hacer. Yo sé que la mayoría, por ejemplo, porque en el plan de estudio, también en una brillante idea en algún momento, se sacó procedimientos tributarios. Entonces todos van a ser como optativa procedimientos tributarios porque en realidad debería estar dentro del plan de estudio. Pero si es optativa, es una materia que les sugiero que hagan porque creo que es importante que hagan que sepan analizar un estado contable. Y el análisis de estado contable les sirve para actuar de dos formas. Una, si en una empresa ustedes tienen que hacerle hablar a los estados contables. Los estados contables, visto así, lo que ustedes leen, es nada, es la nada misma, digamos. O sea, cuando le dicen al empresario, el resultado del ejercicio fue 100.000, y le van a preguntar, bueno, ¿y cómo fue en relación al resto? ¿Es bueno o malo el resultado? ¿Cuánto la contribución, el resultado bruto es adecuado al porcentaje o no? ¿Cómo fue el resultado bruto con respecto al año? Y bueno, y si no saben análisis de estado contable, estamos en el horno. Así que o hacen la optativa o entran a internet o se compran un libro de análisis contable y estudian. No es muy difícil, digamos. O sea, es bastante fácil. Es más, le diría que es fácil.
De todas maneras, teniendo en cuenta esta salvedad, yo voy a ver si hacemos una buena clase de procedimiento, exclusivamente procedimiento analítico. ¿Sí? No va a ser una cosa, pero voy a tomar esa consideración. Bueno, entonces el procedimiento analítico le va a decir a ustedes en qué, por ejemplo, el procedimiento analítico que vamos a ver más adelante, decir, bueno, saco la proporción de cada gasto sobre las ventas. Entonces digo, si el costo de venta es el 80% de las ventas, es importante. Si es el 10%, bueno, no es tan importante. Si los sueldos son el 20% del gasto, o el 5% del gasto, no son importantes. Si son 80, no son importantes. Si la variación de una cuenta con respecto al año pasado fue el 200%, tengo que mirar si todo varió de más o menos de la misma manera, lo cual no quiere decir que tiene que haber un comportamiento lógico, pero vamos a suponer, las ventas, si estoy vendiendo lo mismo que el año pasado, las ventas deberían ser por lo menos el 50% más por la inflación. A valores nominales, a valores constantes, a lo mejor debería ser igual. Si es que mis precios siguieron, o los precios de la empresa que estoy auditando siguieron. Entonces, el procedimiento analítico visto desde el punto de vista de la auditoría le ayuda a ustedes a entender un estado contable. ¿Sí? Y el último punto es la observación, que es presenciar un procedimiento aplicado por otra persona. ¿Sí? Lo mismo que yo les dije acá, observaciones directas, obtener el proceso de recopilación de datos, es lo que la SNIA dice observación, que es presenciar un procedimiento aplicado por otra persona. ¿Sí? Si ustedes quieren ver una persona, cómo se pesa, vamos a suponer, no sé si en esta etapa por ahí no está, pero quieren ver algo, les interesa ver algún tipo de procedimiento particular y quieren ver la aplicación del procedimiento, eso se llama observación. Después vamos a ver que la observación tiene su técnica también, porque si ustedes van y se pone, vamos a suponer, y dicen, bueno, hay que pedir el documento a cada persona que ingrese a la empresa. Y ustedes se van y se ponen en la puerta. El que tiene que hacer el control, obviamente que ese día hace todo el control. ¿Sí? Entonces hay una frase por ahí que el observador modifica el campo observado. O sea, si ustedes quieren ver si le pide documento, no sé, tiene que ir a 30 metros y hacer como que están haciendo un arqueo de fondo, qué sé yo, o hacer como que están jugando con el celular. Y de paso están mirando o sea, hoy tiene que ser discreto en la observación del procedimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la inspección es el examen de la documentación. O sea, por ejemplo, van a ver algunos contratos importantes o el registro, o la documentación del registro, van a ver, por ejemplo, en esta etapa van a ver la empresa que tiene libro diario, tiene mayores, saca balance de saldo, tiene tal programa de cómputo, tiene registro auxiliares, tiene libro IVA venta, tiene libro de cobranza. Bueno, una idea, por lo menos, para saber de la empresa que están auditando. Y el examen físico de activos, que es lo que sería una inspección ocular, también le podría ayudar en esta etapa. Todo esto es como para tener una idea de aceptar o no aceptar el trabajo. Después todo vamos a ir completando y los procedimientos son los mismos. En la primera etapa de la auditoría que hacemos después de firmar los estados contables, que es el conocimiento de la entidad y su entorno. Y en función de todo lo que ustedes van relevando, digamos, tiene que hacer respuesta. O sea, bueno, está bien. Sí, es arriesgado, esta empresa es arriesgada, el gerente es arriesgado, bueno, ¿qué hago? Entonces tengo que hacer respuesta, bueno, decir, a ver, bueno, ¿cómo voy a responder a los riesgos? Que en definitiva, cuando uno evalúa riesgos es para saber qué hace. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que son futboleros. Si el equipo rival tiene un número 9 que mide 2 metros 10, es un riesgo que haga gol de cabeza. ¿Vale? Identificar el riesgo, decir, bueno, ¿cuál es el riesgo del rival? Es ese. Bueno, ahora la respuesta que dice acá para responder el riesgo, el auditor dice, bueno, está bien, ahora ya sé, ¿ahora qué hago? Y bueno, le pongo al central más alto que tengo, le pongo dos, uno que le salte y el otro que le empuje, otro que le haga zancadilla, no sé. Ahí entrará a jugar la creatividad del entrenador. En la auditoría es lo mismo, digamos. O sea, ustedes, una vez que identifica el riesgo, bueno, decir qué hago. Si es riesgoso, y acá le da algunas pautas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, insistir en la autoridad en la necesidad de mantener el escepticismo profesional. El escepticismo profesional es algo que se pierde por la confianza. Es decir, bueno, una vez que
y bueno, ya estamos en confianza, sí, con ellos nunca tuve problemas, ya es como que voy aflojando. Es casi lo que parece con la pandemia, digamos. Y bueno, los primeros días me ponía el barbijo, me limpiaba las manos, me limpiaba el pie, no le saludaba a nadie. Ahora uno ve esos abrazos, el barbijo abajo, qué sé yo, porque ya dejó de mantener el escepticismo de que el COVID le va a atacar. Y le va a atacar, ¿sí? Y le va a atacar con con las defensas bajas. Para que al auditor no le pase lo mismo, el auditor tiene que mantener el servicio profesional. O sea, no tiene que bajarlo, y cuando identifica riesgo, no tiene que bajar la guardia en ningún momento. La otra respuesta podría ser en esas empresas que tienen mayores riesgos, asignar a los empleados con mayor experiencia o mejor cualificación específica, qué sé yo. Bueno, por ahí este no tiene tanta experiencia, pero tiene una maestría en detectar fraudes corporativos en empresas petroleras. Bueno, justo calza para lo que yo quiero. Entonces tiene una cualificación específica para lo que yo quiero. O tendré que recurrir a expertos. Después vamos a ver un poco los casos de recurrir a expertos, que lo tomen con pinza, porque si no, pues, qué sé yo, quieren hacer un inventario de sillas y ya quieren contratar a un experto en silla. Digamos. Tampoco hay que ser así. Pero en este caso, si hay riesgo y ustedes necesitan recurrir a un experto, recurramos. La otra proporción más supervisión, digamos, o sea, está establecido un límite de supervisión de cualquiera. Bueno, si la empresa es riesgosa, hay que hacer más supervisión, digamos, sobre los primeros sectores de la auditoría. La otra es incorporar elementos adicionales de imprevisibilidad en la selección de los procedimientos, es decir, si la empresa sabe que todos los años o que generalmente se audita tal y tal cosa, o sea, uno tiene que idear procedimientos que la empresa no se espera. A eso se refiere con imprevisibilidad en la selección de procedimientos. O sea, bueno, que se me ocurra alguno que la empresa no esté esperando que yo haga ese procedimiento. Ejemplo, a lo mejor adaptado a esto. Si yo quiero saber si la empresa, si uno usa o no usa la plata de la empresa, tengo que hacer el inventario en otra fecha, digamos, no voy a hacer el arqueo a la fecha de cierre porque ese día va a dar. Entonces, la persona no está esperando ese procedimiento en ese día. A eso se refiere, cuando son empresas riesgosas hay que hacer ese tipo de auditoría. Por ejemplo, a lo mejor está esperando la auditoría, está esperando la circularización al cierre del ejercicio y nosotros le adelantamos 15 días, qué sé yo. Así, un montón de ejemplos lo podríamos dar. Y modificar en general la naturaleza, el momento de la realización o la extensión de los procedimientos de autoría, también depende de los factores de riesgo. Por ejemplo, como decíamos, una empresa normal, con un buen gerente, una buena estructura, un buen control, no detectan riesgos significativos, uno puede decir, bueno, la mercadería en poder de tercero, nos conformamos con una circularización al tercero. Una empresa que no tiene esa característica, que es arriesgado, todo lo que uno toca está mal, todo lo que mira es distinto a lo que está en los libros, puede decir, no, yo no me conformo con la circularización, quiero ir a hacer el inventario. ¿Sí? Quiere decir que uno va diseñando las respuestas en función del riesgo que haya determinado. El momento de la realización se refiere a lo que yo le había dicho anteriormente, es decir, bueno, en vez de hacer el cierre, hago en otro momento. Y la extensión también, o sea, a lo mejor en una auditoría de una empresa con un buen control interno, responsable, etcétera, etcétera, uno decida verificar el 5% de los proveedores y en otro tipo de empresa decida verificar el 100% de los proveedores. ¿Sí? Bueno, todo depende de la empresa que estamos aplicando. Bueno, con esto creo que ya tenemos una idea, lo del procedimiento sustantivo, el otro vamos a ver más adelante, de lo que tendría que hacer el auditor. Una vez que ustedes hacen todo eso y están de acuerdo, a ver si hay alguna pregunta, espero que haya una pregunta. El número de las NIA no me acuerdo del anterior, digamos, pero tampoco le voy a preguntar cuál es el número de las NIA, pero en los apuntes está, cuando hace referencia a eso, habla. No sé si la NIA 500 o esta parte creo que está copiado de un poquitito de una NIA, pero no le digo exactamente cuál es. Tampoco a lo mejor en el apunte dice exactamente cuál es el número de la NIA.
no necesitan, nunca le iba a preguntar. La idea de las NIA es complementar lo que uno va diciendo. Por ejemplo, ahí vieron que es muy interesante la definición de que hacen los procedimientos. Entonces, a ustedes no le voy a preguntar más allá de lo que está en los apuntes, digamos. O sea, no le voy a preguntar qué dice la NIA 210 en el párrafo tal, en el anexo, porque lo que ustedes tienen en los apuntes generalmente es un resumen de las NIA. Las NIA son largas, digamos. Yo les saqué algunas partecitas que son las que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿sí? Con que ustedes sepan lo que está en el apunte, ya está más que completo. La NIA 210 habla de los acuerdos, el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, o sea, que habla del contrato de auditoría. La resolución técnica 37 no dice nada. Creo, ahí yo ya tengo el proyecto de resolución técnica 37, que ahora lo tengo que estudiar. Creo que en el nuevo proyecto, cuyo periodo de consulta vence en abril del año que viene, habla expresamente del contrato de auditoría. Por ahora, la resolución técnica 37 no dice nada. Entonces, el objetivo de un acuerdo de encargo de auditoría, llamémosle, y bueno, ¿y para qué quiero firmar un contrato de auditoría? El objetivo del auditor es aceptar o continuar con el encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado con la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante. O sea, yo hago todo eso y digo, bueno, también voy a hacer la auditoría. Pero lo que la NIA me dice es, usted determine primero, establezca que la determinación de si concurren las condiciones previas a la auditoría, que ahora vamos a ver cuáles son. Y B, la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables de gobierno a la entidad, en general puede ser el directorio, cuando muchas veces habla las NIAs así, digamos, dirección, y cuando procede el responsable de gobierno. El responsable de gobierno es el que tiene poder de decisión. En una SRL serían los socios gerentes o los socios. Últimamente está muy de moda el término de gobierno corporativo, digamos, todas esas palabras, pero que en definitiva se refiere a quien tiene poder de decisión dentro de la empresa, ¿sí? Un responsable de gobierno, por decirlo así a lo bruto, no puede ser el encargado de realizar la conciliación bancaria. Bueno, ese no es responsable de gobierno. Puede ser el directorio, puede ser el gerente general, puede ser el presidente del directorio, puede ser el presidente de una asociación civil sin fines de lucro, o sea, el que tiene la representación de la sociedad. Ese es el que tiene, es el responsable del gobierno. Y dice que tiene que haber una comprensión común del auditor y la dirección. Vamos a lo que pasa, o sea, sin ninguna duda en empresas grandes tienen muy claro, creo yo generalmente, de qué se trata la auditoría. En la empresa misionera, en la empresa que nosotros nos va a tocar trabajar desde mañana, el empresario no entiende lo que es el auditor. ¿Por qué? No entiende porque ya se confunde con el término de la dispensa esta donde el contador le hace la contabilidad y a su vez le hace la auditoría. O sea que como si nosotros y ustedes que son alumnos, por ahí nos cuesta un poco entender, ¿cómo le hacemos entender a la empresa, al empresario misionero, que el contador y el auditor son la misma persona porque la resolución técnica 37 lo permite? Entonces, el empresario cree que nosotros tenemos responsabilidades como auditor distintas a las que es una auditoría. Entonces, lo que dice la resolución está en realidad, como esto es NIA y en las NIA no existe esa dispensa, lo que está diciendo es, usted auditor y usted dirección, ¿entiende de qué se trata una auditoría? Sí, entendemos. Yo me encargo de tal cosa y el auditor se encarga de tal cosa. Eso es la comprensión común de qué se trata la auditoría. ¿Sí? En nuestro marco, también ustedes tienen que hacer, o sea, aún en los casos de empresa, por ejemplo, una cooperativa, y tiene un contador dentro de la cooperativa, muchas veces el presidente del consejo directivo, creo que se llama, de la cooperativa, cree que es el auditor el que tiene que hacer el inventario. ¿No? Es difícil hacerle entender que el inventario es parte del proceso de control interno que tiene que hacer el contador que está dentro, que nosotros lo último tenemos que supervisar. Entonces, en determinado tipo de empresas se hace muy confuso. En una empresa grande que tiene claro, que tiene un directorio, se supone que esa persona tiene una capacidad para entender los negocios que le permite entender de qué se trata. ¿Sí? Y las condiciones previas a la auditoría se refiere a dos temas.
Primero, determinar si el marco de información financiera que se está utilizando en la preparación del estado contable es aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? Si ustedes van a auditar una empresa, una sociedad anónima, y la sociedad anónima le dice que quiere registrar por lo percibido, y es difícil, o sea, ¿ustedes cómo van a hacer una auditoría de un estado contable para fines generales con un criterio que no es aceptable? ¿Sí? Ahora, si la empresa le dice que el marco de información no son las normas contables vigentes, o sea, no son las normas que surge de la resolución técnica, sino son las normas que surgen del ente regulador, llamémosle el regulador de la cooperativa, el regulador de SAMSA, el regulador de la luz, y bueno, es un marco aceptable porque la empresa tiene que preparar los estados financieros conforme a ese marco. Tendrá su efecto en la forma en que vamos a emitir el informe, pero no quiere decir que es un marco inaceptable. Ahora, si a la empresa se le ocurre hacer, yo voy a hacer la contabilidad como yo quiero, bueno, ustedes no van a firmar el contrato, juntan sus papeles y se retiran del encargo. Todavía no firmaron el contrato. La otra condición que tiene es obtener una confirmación de la dirección. Confirmación de la dirección quiere decir que ustedes tienen que tener por escrito de que éste reconoce y comprende su responsabilidad en relación a 3 puntos fundamentales. Primero, la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como su presentación fiel. Es decir, ¿ustedes nunca escucharon la frase cuando hay problemas, vamos a suponer impositivos, problemas de venta, problemas, le echan la culpa al contador auditor? El contador auditor te dice, no, yo no tengo la obligación de hacer los estados contables. La empresa es la encargada de emitir los estados contables, de elegir el marco de información aplicable que sea adecuado al caso y asegurarse de que la presentación sea fiel, para con lo cual van a ver que una parte del control interno está destinado a cumplir, una parte de los objetivos del control interno está destinado a esto, a que los estados contables se preparen bien. O sea, por ejemplo, si el empresario no contrata a una persona para hacer la conciliación bancaria, hacer análisis de cuentas y hacer los otros controles de la auditoría, los estados contables van a salir mal. No es responsabilidad del auditor ir a hacer la conciliación bancaria, ir a hacer el análisis de cuentas, devengar los intereses del plazo fijo, no, eso es parte del control interno de la empresa y necesario para preparar los estados financieros. Entonces, lo que uno le hace y por escrito, porque después cuando pasa el tiempo, le dice, el contador no va a venir a hacer el inventario, y no tengo que hacer el inventario. Entonces el auditor, no soy el contador, tu contador tiene que hacer. Y entonces vienen los problemas, ¿no? Entonces, por eso le dice, hagan una confirmación de la dirección donde la empresa entiende que la preparación de estados financieros es su responsabilidad. No solo preparar los estados financieros, sino que ese estado financiero esté conforme al marco de información financiera aplicable y que sea una presentación fiel. No real, no exacta, no con exactitud, pero fiel en función de ese marco de información aplicable. Lo segundo que tiene que tener en cuenta y reconocer es que el control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error. O sea que todo el control interno que se necesite para que estos estados contables se presenten fiel es responsabilidad de la dirección. ¿Sí? No es responsabilidad del auditor. El control interno, el auditor evalúa el control interno en función de su objetivo, que es emitir una opinión sobre los estados contables, no en función de decir si la empresa funciona bien o funciona mal, no. Yo evalúo el control interno para después, en definitiva, determinar lo que se llama la estrategia de la auditoría para ver qué tipo de procedimiento voy a aplicar. ¿Sí? Si la empresa tiene buen control interno, probablemente aplique una estrategia. Si la empresa tiene mal control interno, aplica otra estrategia. De todas maneras, si el control interno es bueno o malo, no es a nivel empresa, sino vamos a ver que a nivel afirmación, a nivel circuito, o sea, porque el circuito de venta puede ser tan perfecto y el circuito de compra puede ser un desastre. Entonces, el control interno del circuito de venta me va a hacer aplicar algunos procedimientos y el circuito de compra me va a hacer aplicar otros procedimientos. ¿Sí? De eso es lo que vamos a ver en clases siguientes. Y lo tercero que tiene que reconocer es la necesidad de proporcionar al auditor, esto es importante, el acceso a toda la información que tenga conocimiento de la dirección que sea relevante para la preparación del estado financiero, tales como registro, documentación y otro material. No puede pasar, después que ustedes firman el contrato, que pasó 2 meses, llega el cierre y le dice, por favor, pásame el libro de acta de asamblea. ¿Cómo que el libro de acta? ¿Cómo que quiere el libro de acta? No, pero vos no me avisaste. No.
Entonces, en esta confirmación ya queda por escrito que el auditor va a tener acceso a toda la información que sea relevante para la preparación del estado financiero, como registro, documentación de otro material. Probablemente, si ustedes le piden el estudio de mercado para la implementación de las ventas de golosinas para chicos misioneros entre 3 y 5 años, le diga, eso no es relevante para la preparación del estado financiero. Obviamente que no le va a dar. ¿Sí? Lo que le va a dar es toda la información que está en los registros, documentación y material que sea necesario y relevante para la presentación del estado financiero. El término relevante es algo que usa mucho en las NIA para decir que únicamente pregunten lo importante, digamos, no algo que no va a tener ningún efecto en el estado contable. Cualquier otra información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección para los fines de la auditoría, qué sé yo, vamos a suponer que usted no pusiera algo específicamente, pero llegado el momento y dice, bueno, necesitamos acceder al abogado. Y bueno, tiene que haber quedado claro de que van a poder conversar con el abogado sobre determinados temas. Y el acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de autoría. Generalmente, cuando uno va a trabajar en una auditoría, nosotros nos dan en una empresa, nos dan una oficina. En la oficina en nuestra época llevamos los papeles, hoy llevarán la notebook. Ahí trabajamos, ahí traemos la documentación, después devolvemos y vamos cada tanto a hablar con el jefe de compra, con el encargado de la contabilidad, vamos a hablar con el gerente de venta. O sea, nosotros tenemos acceso a muchas personas de las cuales el auditor considera necesario obtener evidencia de autoría. Si ustedes no necesitan hablar con el encargado del depósito, no hablan. Pero lo que tiene que quedar claro es que ustedes, en el transcurso de la auditoría, van a necesitar hablar con personas, ¿sí? Porque si no, después también, cuando empieza la auditoría, pide hablar con el gerente de compra y le llama al director y dice, ¿y para qué quiere hablar con el gerente de compra? Y bueno, ahí se arma. Entonces, todo eso se soluciona obteniendo una confirmación donde la empresa reconoce todos estos factores, que es el responsable de la preparación del estado financiero, que es responsable del control interno y que le va a proporcionar al auditor un acceso irrestricto a la información, a toda la información adicional que le pida al auditor y que esté vinculado al estado contable y un acceso ilimitado a las personas sobre las cuales necesitamos obtener evidencia. Con todo eso, las NIA dice que ustedes van a hacer una carta de encargo, que sería el contrato de autoría, carta de encargo, acuerdo escrito o memorándum de entendimiento, lo que ustedes le quieran llamar, ¿sí? Que no es ni más ni menos que dejar todos los puntos. Ahí van a determinar el objetivo y el alcance de la auditoría, la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la dirección, la identificación de los marcos de información financiera y una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor. Y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difiera de lo esperado. En líneas generales, es lo que tiene la auditoría. No le explico punto por punto porque yo le hice una lista que involucra todo esto, pero más completa de qué es todo lo que tendría que tener un contrato de auditoría, ¿sí? Acá terminan las NIA, acá empieza un contrato de auditoría, que es un contrato bilateral, obviamente, porque tiene dos partes. El usuario no firma el contrato de auditoría. Es consensual porque se perfecciona por la mera voluntad explícita de las partes. O sea, yo acepto la auditoría, bueno, ya estamos, a partir de ahí ya estamos en vigencia el contrato. Y es conmutativo porque genera obligaciones y cargas para las dos partes, ¿sí? La nuestra es realizar el trabajo con la debida diligencia y emitir informe. La empresa es elaborar los estados contables que se someten a la auditoría y abonar religiosamente los honorarios que corresponden. Eso es importantísimo. Eso a los alumnos no se le pasa nunca. Si hay cosas que tienen claro del contrato de auditoría, el tema de los honorarios. Pues los otros se puede discutir un poco. Bueno, el auditor se obliga a emitir un informe sobre la información contenida en los estados contables en base a una tarea de auditoría, eso ya lo dijimos. La empresa contratante se compromete a abonar un precio por el servicio brindado, además de otras obligaciones referentes a la elaboración del estado financiero, también ya lo dije. No hay legislación de fondo, no sé si eso es tan cierto, yo no soy abogado, pero hay un consenso de que se trata de un contrato de locación de obra, ¿sí? Después, sobre la característica del contrato, sobre este tema, vamos a volver en el capítulo de responsabilidad del auditor,
cuando hablamos de responsabilidad civil, profesional, penal del auditor, ¿sí? Así que por acá lo que nos interesa es decir que, bueno, conseguí un cliente, hice una primera aproximación de los conocimientos de los factores de riesgo, hice todas esas tareas y decidí firmar los estados contables. Decidí firmar el contrato de autoría. Una vez que firmo un contrato de autoría, un contrato de locación de obra, porque me obligo a entregar un informe, un determinado resultado, y yo le hice una lista acá de elementos a considerar un convenio, lo cual ustedes pueden poner más o menos hasta tanto la resolución técnica así lo establezca, pero que son todos temas que ya habíamos hablado. Primero, la identificación del informe objeto de la autoría. O sea, por ejemplo, si ustedes firman un contrato, va a decir, voy a auditar los estados contables de Fabián Esquivel, Sociedad Anónima, con cierre. ¿Y qué voy a auditar? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados de tal periodo, el estado de evolución de flujo de caja de tal periodo, el estado de evolución del patrimonio, todo detallado, qué es lo que voy a auditar. No van a no poner y después le dice, ¿y usted no va a auditar los estados consolidados? Ah, pero eso no estaba en el contrato. O no va a auditar la otra empresa que está vinculada, pero si tengo contrato. Bueno, entonces, el contrato tiene que ser lo más claro posible y detallado al respecto. El marco de información contable también. ¿Por qué? Porque después, cuando le hacemos una observación al final, dice, ¿y por qué me hace la observación? Y porque el marco de información es este. ¿Y quién me dijo que vos te ibas a guiar por la resolución técnica? Acá está. Todo tiene que estar firmado. El objetivo, el propósito de la autoría, que es emitir un informe. Acá habría que dejar en claro de que el informe puede no contener una opinión. La responsabilidad de la administración era lo que la guía establecía, de cuál era la responsabilidad de la administración, que es la emisión de los estados financieros, que incluye realizar la estimación y la implementación y mantenimiento del control interno. Ese tema de la estimación es importante, porque después dicen, no, el auditor es el que estima los incobrables. No, yo tengo que auditar la previsión para incobrables, no determinar la previsión para incobrables. Vamos a pensar, de acá en adelante, vamos a tratar de pensar que nosotros estamos en una auditoría que tiene estructura propia contable y nosotros somos exclusivamente contador. No pensemos, olvidémonos por un tiempo de que podemos ser contadores y auditores. ¿Por qué? Porque si no ahí se nos mezclan los tantos. Nosotros pensemos que a partir de hoy estamos auditando una gran empresa que tiene una estructura contable propia y nosotros nos dedicamos exclusivamente a la auditoría. ¿Sí? Entonces, de esa forma van a entender mejor el concepto. La definición del alcance de la autoría, incluida una referencia a disposiciones legales o reglamentarias y las ni aplicables en el caso de que sea una empresa que tiene obligación de aplicar NIF. La responsabilidad del contador público, ¿sí? Que incluye el alcance de la autoría. Ahí uno puede hablar de que va a auditar sobre base selectiva, puede hacer un resumen, porque si no uno podría poner la responsabilidad del contador es realizar el trabajo de acuerdo a las normas de autoría establecidas en la resolución técnica 37. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, por ahí desde el punto de vista didáctico, uno en el contrato podría poner algunas consideraciones más como para que estén más claras. La forma de los informes y las distintas clases de opiniones que pueden existir. Esto sería importante porque entonces cuando ustedes le digan que la opinión es adversa o que se van a abstener de opinar porque no pudieron llegar a ninguna conclusión, le va a decir el empresario, le va a decir, pero ¿cómo yo te tengo que pagar y vos no emitís una opinión? Entonces uno le saca el contrato y le dice, mirá, acá cuando firmamos el contrato yo te dije que pueden existir distintos tipos de opiniones. Entonces terminó la discusión. Todo lo que uno no firma acá son problemas para el futuro. La información que proveerá el cliente, balance de saldos, análisis de cuenta, conciliaciones bancarias, colaboración al recibir por el cliente, los funcionarios y personal, por ejemplo, si le van a asignar a alguna persona, el trabajo que uno puede realizar con la auditoría interna, la fecha prevista para la entrega de los informes, la fecha prevista para su entrega al auditor. Vamos a suponer que si yo tengo que entregar el informe el día 20 de marzo o el día 28 de febrero, a mí me gustaría que las conciliaciones bancarias me entreguen el día 10 de enero. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo la conciliación bancaria, 10 de enero, si la conciliación bancaria me entregan el 27 de febrero, difícilmente llegue a cumplir el objetivo. Entonces,
uno hace una lista de todo lo que va a necesitar de la empresa y en qué fecha se consensúa más o menos en qué fecha va. Probablemente esto no esté en el contrato de autoría, puede estar en un anexo o puede estar en forma genérica en el contrato y después consensuado, digamos, de que no es necesario que esté sí o sí en el convenio, pero sí es necesario que esté por escrito toda esa información. ¿Qué se trata por una limitación de autoría y el riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas sustanciales pueden permanecer sin ser descubiertas? Muchas veces el empresario dice, bueno, ¿y cómo no descubriste que me estaban robando? Y no descubrí porque yo consideré que esa operatoria no era importante porque por tal y tal motivo, y bueno, y que aún habiendo hecho un muy buen trabajo de autoría, hay un riesgo de que algunos errores se puedan pasar. Y eso es importante dejar en el contrato de la auditoría. O sea, el auditor no garantiza la inexistencia de errores. Asegura la razonabilidad de que esté bien. O sea que probablemente esté bien, pero no que esté bien, que esté exacto y que no está libre de errores materiales. No, o sea, siempre puede existir. Ahora es difícil decirle al empresario, mira, te robaron el fondo fijo era 500.000 pesos y a usted no se le ocurrió ir a hacer un arqueo. Eso no es un riesgo inevitable, eso es una negligencia en el trabajo de la auditoría. El acceso sin restricción a cualquier registro, ya habíamos hablado. Los planes relativos a planificación y ejecución de la auditoría, incluida la composición del equipo de la auditoría. Esto no significa que el auditor tenga que pedir permiso o mostrar la planificación, pero sí la empresa tiene derecho a saber que ustedes van a hacer inventario, que van a hacer circularizaciones, que van a ir determinadas personas a instalarse en la empresa durante un periodo de tiempo, o sea, no es que uno pida autorización, pero uno le tiene que decir a grandes rasgos qué es lo que va a hacer, ¿sí? No le va a decir, en la planificación existe una circularización al cliente JB. No, así vamos a circularizar al cliente. ¿Sí? No es decir cuál. Entonces a eso se refiere cuando uno pone en consideración todo esto. Algunas cosas pueden estar en el contrato y otras pueden estar aparte. Lo importante es todo dejar por escrito. Y el equipo de auditoría no es el equipo de auditoría con nombre y apellido, sino que las categorías. Es decir, por ejemplo, si yo hago la auditoría de una cooperativa del interior, de una cooperativa eléctrica, y bueno, voy a decir, va a ir el contador, el socio del estudio, va a ir un supervisor, en Buenos Aires se llama, o los términos que se usan en los estudios son socio del estudio, gerente, el gerente que es el encargado de un trabajo en particular, el socio el encargado último. Después lo que se llama senior, en auditoría se usa mucho el término senior, que sería el encargado en el campo de batalla, digamos, sería el encargado del terreno, sería el senior que está más en contacto con los que trabajan. Depende de los estudios, existe el semi-senior y el auditor. Esa terminología anglosajona, como dice Fowler, y que no le gusta, pero en realidad son las terminologías que usan los estudios. En el estudio, cuando ustedes hablan con alguien que trabaja en un estudio, le decís, ¿vos qué sos? Y yo soy senior. Entonces ustedes saben que esa persona trabaja en la mitad de la escala del estudio. Si ustedes le dicen, yo soy asistente, y saben que está en la base de la pirámide. Y si usted le dice que es socio, sabe que están arriba de la pirámide. De empezar en los estudios de esa pirámide, todos los años se van cayendo, los que no ascienden se van cayendo del estudio y la pirámide se va achicando, ¿sí? Y abajo van ingresando nuevos asistentes. Podrá tener más o menos escalones, eso todo depende de la característica o la envergadura digamos, del propio estudio. Nosotros acá, ustedes por ahí están muy acostumbrados a estudios. Nosotros acá tenemos, creo, no sé cuántos estudios debe haber con 10 contadores, digamos. Que se allá en Buenos Aires hay de 60, 70, 50, 40, 200, qué sé yo, por ahí no sé cuánto puede tener.
pero son superestructuras de... Entonces, lo que acá en definitiva uno tiene que identificar es un equipo de auditoría, es decir, tantas horas de socio, tantas horas de gerente, tantas horas de senior, tantas horas de semi-senior y tantas horas de asistente, sin nombre. Después se completa el nombre, con gente que cumpla los requisitos de independencia. El socio va a ser fulano, el gerente va a ser mengano, el otro eso, pero eso en una segunda etapa. ¿Sí? Eso se llama la asignación del trabajo. Cuando uno es asistente, uno está esperando, así como el llamado de Scaloni, está esperando y cuando dice, bueno, te asignan tal empresa, uno va y se forma a formar parte de este equipo de auditoría. Lo destinatario del informe, porque vamos a ver cuando lleguemos al informe en sí, vamos a ver que uno diga, bueno, ¿a quién le destino el informe? No tengo que esperar el día del informe para saber a quién voy a destinar. Lo que hago es, ya en este momento, preguntar, bueno, ¿y a quién va a estar destinado el informe? Pero no tengo que preguntar más de qué se trata. Los honorarios, este tema fundamental, los honorarios, el importe, los ajustes, cómo se irá ajustando, cuál va a ser la forma de facturación, si es mensual, por hora, por día, la entrega del trabajo, etcétera, cuáles son los plazos de pago. La categoría de colaboradores es la que determina en definitiva en Buenos Aires al menos, cuál es el monto del honorario, digamos. O sea, ya no existe el tema este de los honorarios mínimos, sino que el estudio pone 1 hora de asistente, 100 horas de asistente, 10 horas de semi-senior, 2 horas del senior, 1 hora del socio, 1 hora del gerente, total 3 millones de dólares. ¿Sí? Y eso es lo que establece en el horario. Puede ser que no sea por hora, sino que diga, bueno, el honorario asciende a la suma tal. Bueno, la forma, todas esas millones de formas que existen, hay que poner en el contrato. Acá ustedes podrían poner los honorarios profesionales serán lo establecido. Si ustedes van a cobrar solamente el mínimo, recuerden bien que lo que establece la ley es honorarios mínimos. Ustedes pueden cobrar de ahí o más. Si van a cobrar los honorarios mínimos, por ahí no necesitan hacer tanta explicación. Si ponen los honorarios serán lo establecido por el Consejo Superior de Ciencia Económica según la ley tal y tal. Listo. ¿Sí? No necesitan mucha justificación del por qué. Los gastos de estadía y viaje para realizar arqueos, inventarios o visitar sucursales, por supuesto que está a cargo de la empresa. Las fechas donde se inicia las tareas y se finaliza la auditoría también hay que poner la fecha estimada y la fecha de presentación del informe. O sea, cuando ustedes van a firmar el contrato, dicen, bueno, ¿cuándo tengo que presentar el informe? 20 de marzo, 20 de febrero, 20 de enero. Bueno, ustedes evalúan si están de acuerdo, ponen esa fecha y lo que van a saber es que la programación va a tener límite máximo la fecha de presentación. De ahí tienen que volver para atrás para hacer toda la tarea del autor. Y la expectativa de recibir de la administración una confirmación escrita referente a las representaciones hechas en conexión con la auditoría, que es lo que se llama la carta de gerencia. O sea, también ya le explicamos acá que por más que hagamos todos los procedimientos de auditoría, por más que hicimos todas las circunstanciaciones, hablamos con todos los abogados, verificamos toda la documentación, lo mismo le vamos a pedir lo que se denomina una carta de gerencia, cuyo contenido vamos a ir viendo en el transcurso del proceso de auditoría. Bueno, esto no hay problema, lo van a entender. La utilización del trabajo de tercero habla de 3 temas, la auditoría interna, el experto y otro auditor, que eso lo vamos a ir dejando para otra situación, para cuando estemos más adelante en la materia. De todas maneras, en el apunte ustedes tienen todos estos temas desarrollados, tienen toda la NIA de 610, la 620, la 600, que ya pueden ir leyendo sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero por ahora no lo vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espere que había alguna pregunta y yo no contesté. Existe, Mayra pregunta si el mismo emitir un informe es lo mismo emitir un informe que una opinión. Perfecto, Mayra. No, el informe es más completo que la opinión. La opinión es una parte del informe, como habíamos visto acá. A ver si...
ahí se ve el, sí, ¿no? Cuando vimos la estructura del informe, esto que estaba amarillo, esta era la opinión. O sea, la opinión es una parte del informe. No es lo mismo decir, el objetivo de la auditoría es, si bien es emitir una opinión que se manifiesta a través del informe. El informe tiene mucho más que la opinión, porque tiene el título, el destinatario, las responsabilidades, la tarea, bla, bla, bla. La parte, obviamente que la parte más importante del informe es la opinión. Y contestando a la segunda parte, cuando el auditor se abstiene de opinar porque existen limitaciones al alcance tan importante que uno no pudo concluir, no pudo obtener una opinión, se llama abstención de opinión. Cuando yo hago una abstención de opinión, no estoy opinando, pero estoy emitiendo un informe sin opinión. Y ustedes dicen, ¿y por qué voy a hacer eso? Vamos a suponer que ustedes tienen un cliente, viene un cliente y le dice, Fabián, así quiero que me lleve la contabilidad. Bueno, está bien. ¿Cuándo cierran los estados contables? El 31 de diciembre. ¿Está bien? Hoy estamos a 10, 14 de octubre. Está bien, perfecto. Ah, pero una cosita. Tengo 4 balances sin auditar. Epa, 4 balances sin auditar. Entonces yo sobre esos 4 balances no sé si voy a emitir una opinión. Voy a hacer el trabajo, voy a elaborar, pero lo más probable es que haga una abstención de opinión. O sea, no puede ver el inventario, no puede circularizar, no puede hacer un montón de cosas. No voy a arriesgar, como yo digo así, en crudo, no voy a arriesgar mi pellejo para hacerle... Ahora, si pude obtener toda la evidencia, sí. Ahora, si no pude obtener la evidencia, podría ser. Ese es un caso común que se puede usar la abstención. Y después existen otros casos que vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la autoría. En el contrato se puede agregar motivos para rescindir. Y yo creo que los motivos para rescindir son los que, como todo contrato, la rescisión o los motivos de rescisión están en el código, en el nuevo Código Civil. No sé si uno podría agregar, no sé si un empresario, vamos a suponer que usted quiere rescindir el contrato porque la verdad que se siente mal, usted va a la empresa, son todos hinchas de River y qué sé yo, no tiene más ganas de ir y bueno, y usted no puede rescindir sin causa. O sea, ¿cómo va a poner el contrato? El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las dos partes sin causa. Y queda medio... ¿Por qué? Porque imagínense, usted hace todo ese esfuerzo titánico que yo le expliqué para obtener un conocimiento del ente, gastó plata que todavía seguramente no va a amortizar porque usted va a ir cobrando mes a mes o va a ir cobrando a lo mejor en el momento del informe. Se hizo un montón y al empresario se le ocurre rescindir sin causa. Y es raro, ¿no? De todas maneras, si alguien le firma y si usted quiere firmar, los contratos son libres de poner las cláusulas que uno quiera. En el caso de operaciones ilícitas, insalvables, el auditor puede arreglar la rescisión del contrato o puede rescindir, bueno, ahí ya consulte con un abogado, podrá rescindir con justa causa. ¿Sí? Así, bueno, resulta que cuando empecé a buscar papeles, mi empresa se dedicaba a comprar y vender armas, digamos, ilegales, porque armas contrabandeadas. Bueno, entonces, obviamente que va a rescindir. A lo mejor el contrato podría también decir, cualquiera de las partes podrá rescindir con justa causa, pero ahí tendría que explicar claramente qué se entiende por justa causa. Y podría poner, como usted dice, en el caso de que aparezca operación ilícita, en el caso de que exista, o sea, puede poner, pero eso ya depende de cada uno y bueno, ya consultará con algunos modelos de contrato de autoría, más su abogado que le asesore el tema. Bueno, creo que contesté todas las preguntas, ¿no? Bueno. Con todo esto, lo importante es que uno va a obtener un conocimiento del ente.
Es decir, que ustedes son auditores y a partir de ahí van haciendo ya el primer tema como para poder... la certificación no es una opinión, ¿eh? La certificación es una manifestación de que una determinada aseveración coincide con una documentación o registro. No, yo no opino que tiene un valor razonable, que más o menos coincide, no digo, esta deuda surge de tal registro contable o esta deuda coincide, o lo descrito acá coincide con una factura, pero no es, la certificación no es una opinión. Y la opinión, la palabra opinión y dictamen son sinónimos en auditoría, ¿sí? No es sinónimo informe o dictamen. Hace muchos años eran sinónimos informe y dictamen porque así se llamaba en lo que eran, no sé si alguna vez estudiaron los organismos, en el ITCP, que emitían normas y ahí los informes de auditoría se llamaban dictamen de auditoría. Hasta que alguien se dio cuenta que habían dictamen sin dictamen. Entonces, obviamente, con buen criterio, ya cuando empezó la resolución técnica 3, la vieja resolución técnica 3, ya se llamaban informe de auditoría. O sea que la opinión y dictamen en auditoría son expresiones similares. Bueno, siendo 2021 y habiendo trabajado, solo le voy a hacer una recomendación a los alumnos. Muchos de los que están acá saben que yo soy un ferviente defensor de todos ustedes porque creo que la pandemia es una situación que les tocó vivir, de la cual ustedes digamos, no decidieron que haya pandemia, digamos. Entonces y bien ustedes saben que hay muchos profesores en la facultad que no quieren tomar examen, no quieren hacer cosas, no quieren hacer cosas. Yo soy un férreo defensor de los alumnos. Un buen alumno, le digo, ¿por qué? Tanto en la facultad como en yo formo parte de un instituto argentino de profesores de auditoría, las mayores preocupaciones son de los exámenes. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Yo le di toda una clase el otro día de que el auditor va a otorgar confianza a los usuarios del estado contable. Fíjense lo que hacen los futuros auditores que van a otorgar confianza en los estados contables. O sea, que yo tendría que confiar en los que están acá, de que ustedes me están diciendo que los estados contables están bien. ¿Sí? O sea, que ustedes hicieron los procedimientos, son independientes, están casi seguros, no seguros, pero con un alto grado de seguridad que los estados contables son razonables, y yo voy a invertir mi dinero en esa empresa, confiando en ustedes. La primera operación, la primera cosa que tienen es le doy 3 tareas para realizar de autoevaluación. ¿Qué significa 3 tareas de autoevaluación? Que no importa la nota. ¿Qué importa si sacaron 100 o sacaron 0 o sacaron 50 si yo no les dije claramente no voy a evaluar? Bueno, se copian un trabajo de autoevaluación que no tiene nota. O sea, cuando lo importante, me parece a mí, era que yo le había dado una herramienta que ustedes tenían que estudiar, intentar resolver, porque más o menos probablemente, no quiere decir que sea así, el examen sea así, y diga, bueno, me voy a entrenar. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer, voy a subrayar, me voy a entrenar y voy a contestar. ¿Y si saco, y qué es lo que voy a tratar de hacer? Y bueno, le voy a apuntar lo que decía ahí, voy a tratar de hacer el 70%. ¿Sí? O sea, ¿qué sentido tiene que resolvamos entre dos y nos copiemos? O sea, ¿qué sentido tiene que ustedes no sepan que la empresa le va a meter el perro, digamos? O sea, yo soy profesor de auditoría, soy de espíritu de auditor. O sea, yo tengo el riesgo de que ustedes copien. Tengo la esperanza de que ustedes no copien, porque yo soy un defensor de ustedes. O sea, yo contra de, hasta en la propia cátedra, hasta tengo contra de que no quieren tomar exámenes, pero yo confío en ustedes. Yo voy a copiar. Entonces, el primer examen que tomé el cuatrimestre pasado, ¿qué pasó? Me copiaron y tuve que poner 1. A mí no me gusta poner 1, pero tuve que poner 1 a la gente que copió. O sea, ¿cómo ustedes no se van a dar cuenta que yo me voy a dar cuenta que voy a copiar? O sea, ¿cómo ustedes que se quieren recibir de contadores quieren copiar? Si ustedes quieren aprobar la materia, a lo mejor me mandan un mail y me dicen, Fabián, yo no quiero estudiar y yo la apruebo. Pero ¿qué sentido tiene que alumnos de 5º año de la Facultad de Ciencia Económica
que mañana le estoy enseñando el código de ética y que mañana ustedes van a dar confianza en el estado contable, copien un examen de auditoría. ¿Está bien? Un examen. Bueno, saquemos el examen. Una autoevaluación, que era algo que yo le elaboré para que ustedes resuelvan. Se copian. Pero ¿cómo puede ser que se copien? Increíble. Punto 2. Digo, ¿cuál es el sentido? Bueno, voy a leer y voy a tratar de hacer. Hubo muchos alumnos que sacaron 100 puntos en 6 minutos. El cuatrimestre pasado casi me pegaron porque decían que los alumnos no podían contestar tantas preguntas en tan pocos minutos. Y resulta que ahora, mágicamente, todo lo que sacaron 100 hicieron menos de 10 minutos. O sea que tenían, por supuesto, tenían lo del cuatrimestre anterior, porque el examen, el ejercicio era el mismo, que tenían el cuatrimestre anterior y copiaron. ¿Y qué ganaron con sacar 100 puntos? Que yo voy a decir, qué bien el alumno. Si ya, encima, a la mayoría le conozco, sé cómo son. A la mayoría de los que sacaron 100 puntos. O sea, ¿qué sentido tiene sacar 100 puntos? No sobre el ejercicio ese que me olvidé y que hicieron varias veces y que, bueno, probablemente sacaron 100 puntos todos. Digo, los otros dos. O sea, ¿qué sentido tiene? Para usted, el sentido era estudio, resuelvo en una hora, vamos a suponer, una hora era mucho, le di mucho espacio, y lo que voy es digiriendo por qué las preguntas eran falsas. Era el objetivo que usted tenía que tener. ¿Y viste por qué es falso este? O sea, no tilda, 6 minutos. ¿Cómo van a hacer en 6 minutos? O sea, ¿qué sentido tiene que ustedes se copiaron y resolvieron en 6 minutos? Por lo menos podrían haber tenido la delicadeza de decir, che, este profesor tiene cara de tonto, pero no debe ser tan tonto. Por algo es profesor de autoría, por algo tiene 30 años de experiencia en la profesión, por algo tiene como 20 años de profesor de... O sea, tampoco, muchacho. ¿Cómo pretendemos que la gente confíe en nosotros, contadores, que va a poner su plata en una empresa que nosotros auditamos, si ustedes tienen el tupé de copiarse en un ejercicio de autoevaluación? Aclaro que no son todos, son los menos, pero en estas cosas quedamos, como dice, pagamos justo por pecadores. O sea, por 5 personas que firman un informe de auditoría sin realizar el trabajo, quedamos pegados toda la profesión. Por 5 alumnos que proceden mal, quedan pegados los 70 alumnos. Entonces yo le voy a seguir defendiendo a ustedes hasta el fin de mi día, porque creo que ustedes son el futuro de la profesión y el futuro del país. Pero póngale onda. Póngale onda para qué, pero si no era de evaluación, o sea, ¿cómo no aprovechan la herramienta que uno le da? Tercer punto, hubo alumnos que sacaron 100. El cuatrimestre pasado casi me mataron porque había muchas preguntas que estaban mal contestadas. O sea que hasta son tan capos ustedes, tan genios, que contestaron mal como yo contesté mal. O sea, hay que ser capo para hacer eso. O sea, había preguntas que estaban mal, las respuestas estaban mal tildadas. Y sin embargo sacaron 100 puntos. Quiere decir que respondieron mal sabiendo que estaba mal. Con el único objetivo de sacar 100 puntos. Brillante. Pero son brillantes. Pero no tiene sentido. O sea, había preguntas que eran obviamente que estaban mal. Pero como tenían la respuesta del cuatrimestre anterior, que esa estaba marcada como verdadera, le siguieron marcando como verdadera, cuando en realidad estaba mal. O sea que nadie pudo haber sacado 100 puntos. Porque si contestaron bien, y es que eran unos genios y habían estudiado todo y sabían para 100, tenían que haber sacado un 95, 92 puntos, digamos, no podían haber sacado 100. Moraleja, chicos, la profesión y el futuro del país están en ustedes. Lean el código de ética, no sé si hay código de ética de alumnos, pónganse las pilas. O sea, a mí me da que ustedes estudien o no estudien, no es que no me da lo mismo, o sea, me da pena que me quieran tomar o nos quieran tomar cuando así por tonto, cuando en realidad yo les defiendo a ustedes como a capa y espada y deben saber mucho de lo que están acá, que ese tema así. O sea, que yo voy a estar en contra, no, porque o sea, yo confío, o sea, yo no necesito verlo a ustedes para saber si ustedes copian o no copian. Yo me voy a dar cuenta de lo mismo. O sea, me di cuenta en el examen anterior y me voy a dar cuenta en este. Y me voy a dar cuenta en el futuro. Y nadie va a aprobar la materia sin una evaluación cara a cara. O sea, vamos a probar primer parcial, vamos a probar segundo parcial y vamos a probar el integrador oral. Y nadie va a probar y en el integrador oral yo me voy a dar cuenta si ustedes hicieron o no hicieron. Si ustedes hacen como que a ustedes, a la mayoría de los alumnos y a mis colegas de la facultad le ponen los pelos de punta, a mí no, porque cada uno con su plata hace lo que quiere. Ustedes van y le pagan a determinadas instituciones para que les resuelvan los parciales. Y bueno, si les sobra la plata, háganlo, a mí no me molesta.
O sea, todo depende de lo que uno quiera en la vida, digamos. O sea, las cosas se logran con esfuerzo, las materias son esfuerzo, la autoría es linda, y lo que me interesa de la autoría es que ustedes les pique el granito a la autoría y usted entienda, como decía mi profesor de autoría, dice, Fabián, vos querés aprender autoría, agarra un libro de Fowler, de la Tuca, agarren mis apuntes, y ustedes van a tener todo. Y van a aprender autoría y probablemente van a probar. Y que la idea acá es que ustedes entiendan que esto que yo le voy enriqueciendo con cómo es un estudio contable, cómo es una cosa, por qué dice la resolución tal. O sea, trato de que les sea útil. El objetivo principal es que sea útil. Y le doy una herramienta para que sea útil, no para que se copien. O sea, lo que sacaron 100, ¿a quién le ganaron? O sea, ¿qué beneficio tuvieron? El que sacó 0, indudablemente, se le trabó la máquina, le pudo haber pasado cualquier cosa, tampoco no le ha crucificado. Y la mayoría habrá sacado 20, 30, no importa cuánto sacó. Lo importante era que el alumno se siente, estudie, se siente y trate de resolver. Y con que saque 40, 50, estaba bien. Porque yo no me voy a tragar que ustedes saben el 100%. O sea, ni me interesa tampoco que saquen el 100%, ni que saquen 50, ni que saquen 0. Lo que me interesa era que usen una herramienta que le di para un determinado objetivo. Y eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que el día de mañana le van a poner plata y ustedes van a firmar un balance sin hacer ningún trabajo. Porque si hicieron esto en la facultad, ¿por qué van a hacer una cosa distinta el día de mañana? Y estamos hablando de autoría, estamos hablando de código de ética, estamos hablando de la integridad del auditor, estamos hablando de un montón de procedimientos, cuando en realidad, y eso va a ser anecdótico, porque si ustedes van a salir y van a firmar, entonces ¿para qué quieren saber los procedimientos? Porque si ustedes aceptan esas cosas, es como yo les digo, ustedes se copian, y cópiense, de todas maneras yo me voy a dar cuenta, eso quédense tranquilos, le voy a detectar uno por uno lo que se copian. Pero ¿qué ganan? ¿Qué ganan? En vez de recibirse en febrero, se van a recibir en enero, en vez de enero se van a recibir en diciembre, no sé qué van a ganar. Pero lo que sí sé es que la gente que espera mucho de nosotros en nuestra profesión, se va a cansar. Y el día de mañana no va a existir más la autoría, no van a existir los trabajos. Le van a decir, ¿qué autoría? Lo que está declarado en la FIP es lo que vale, punto. Así como perdimos la certificación contable, como perdimos la certificación de ingresos, vamos a perder la autoría. Porque todos los comprobantes de venta, de compra, están en la FIP. Y la FIP ya le está por hacer la declaración jurada ahí. ¿Y cuánto pueden ustedes pensar que va a tardar en hacer un estado contable fiscal, para uso fiscal? ¿Cuánto puede tardar? ¿3 años más? ¿4 años más? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es un valor agregado a su profesión. Porque las cosas por obligaciones a la corte van a terminar. Si ustedes salen de acá y se van al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas y hacen eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a revisar nada. Entonces, chicos, si sacan 100, 50, 70, no pasa nada. Era una herramienta para que ustedes tengan y puedan avanzar, digamos, o sea, ¿qué iban haciendo? Se iban entrenando para el final. ¿Sí? Ahora no le voy a levantar, no, es decir, le voy a seguir levantando porque, aclaro, no estamos hablando del 100%, pagan justo este reto, este tirón de oreja, va justo por pecadores, digamos, o sea, no, de los 100 y pico que rindieron, qué sé yo, estaríamos hablando de 20, lo cual es una cifra bastante importante, digamos, también, ¿no? Pero no es que todos, vi que muchos sacaron 40, 50, 60, qué sé yo, o sea, que indudablemente trataron de resolver. 2 personas con el mismo IP y luego sacan 82,50. Por lo menos, escúcheme, por lo menos si van a copiar, sepan copiar. Son alumnos de 5º año. Yo en primer grado sabía copiar. Primer grado yo sabía copiar. Yo sabía que lo que tenía que copiar el compañero tenía que cambiar los nombres. Me mandan exámenes donde me ponen, uno pone gasto de electricidad y el otro pone gasto de electricidad. No, si uno puso gasto de electricidad, el otro pone gasto de luz. ¿Qué le tengo que enseñar en 5º año? Le tengo que enseñar a copiar. O sea, por lo menos si van a copiar, yo siempre le digo, tengan en cuenta 2 cosas. Una, de cambiar lo que puso el otro, y la otra, copiar al que sabe. Si el que sabe puso un gasto en el haber, y el otro le copia y le pone el gasto en el haber. O sea, estamos en 5º año, por lo menos, digamos, a ver, si van a copiar, voy a evaluar la capacidad de copia, digamos, si no, están en él. Bueno, dicho esto, el próximo cuestionario, traten de ir viendo, porque si no, no tiene sentido que nosotros hablemos de todos unos procedimientos de autoría y ya fallamos en lo primero, que era la ética de la profesión. Si ya fallamos en lo primero, el resto no importa. O sea, ¿para qué van a hacer inventario, esto, para llenar papeles?
si después ustedes van a opinar limpio porque el honorario era interesante, no, entonces no tiene sentido. Las cosas tienen sentido cuando nacen bien, se desarrollan bien y terminan bien. ¿Sí? Entonces, dicho esto, les felicito a todos los que intentaron hacer, que son muchos. Seguiremos transitando este camino de la autoría que falta un montón todavía, pero que me parece interesante ir desarrollando. Si después con el tiempo nos quedamos sin tiempo, valga la redundancia, hacemos una clase especial sin ningún tipo de problema, ¿sí? Total, ahora tenemos menos que trasladarnos menos, así que es más fácil. ¿Estamos? Entonces, mañana, importantísimo, empezamos el proceso de autoría, capítulo 4. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos mañana 8 en punto para empezar con el proceso de autoría. El que quiere ir pegando una relojeada en los apuntes puede ir leyendo. Nos vemos mañana